Oremos. Hay fines de semana donde siento mucha consternación del Espíritu de Dios y hoy es uno de esos domingos. Por favor, arreglen este micrófono. Desde hace rato está, no sé qué tiene. Ayúdenme ahí, por favor. Gracias. Vamos a orar. Señor, yo sé que tú tienes tu tiempo para todas las cosas, Dios. Y yo sé que estás gobernando, que nada se ha salido de tus manos. Yo ruego, Padre, que en esta mañana podamos ser muy sensibles a tu palabra, porque tú nos tienes incluidos en tus planes. Y yo agradezco eso, que tú nos tomas en cuenta y quieres que participemos contigo. Gracias, Dios, por hablarnos y ayudarnos a responder a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es que temo que alce la voz y voy a lastimar fuertísimo. Arréglenlo, por favor. Desde la semana pasada estuvo el pastor Gerardo Ramos. Yo tuve un momento donde tomé el micrófono y yo dije algunas cosas que Dios me empezó a mostrar desde ese momento y todo el resto de la semana. Y yo mencionaba algo acerca de la realidad. No sé cuántos recuerdan eso. Y para mí fue profundo lo que el Señor me mostró. No logré explicarlo todo y hoy quiero intentar explicarlo. Y así he titulado a esta predicación, La realidad suprema. La realidad suprema. La palabra realidad es aquello que es verdadero. Es aquello que podemos interpretar como que acontece o que se experimenta. Y es contrario a lo falso o a lo fantasioso. Y yo uso la palabra supremo porque la palabra supremo es aquello que es lo que tiene el grado más alto, lo que es superior. Entonces, cuando yo digo una realidad suprema, es porque hay algo más alto que lo que todos vivimos o que estemos viviendo. Yo no sé qué esté usted viviendo, yo no sé cuál es tu realidad momentánea, pero hay una realidad por encima de esa realidad que tú vives. Realidad momentánea llamo a lo que cada uno esté pasando. Yo decía la semana pasada, para una persona su realidad, pues es que quizás, no sé, le despidieron del trabajo. Su realidad es que quizás tiene una enfermedad crónica. Su realidad es que está solo, está sola. Su realidad quizás es que tiene pocos recursos económicos. Podríamos describir muchas realidades momentáneas, personales. Son cosas que se viven y se sufren y son reales.
El asunto con las realidades momentáneas es que éstas pueden cambiar. Y eso nos puede dar esperanza. Si usted hoy está solo o sola, eso podría cambiar. Si alguien está enfermo, eso podría cambiar. Si alguien aquí tiene problemas matrimoniales muy fuertes, eso puede cambiar. Si alguien aquí tiene situaciones complicadas con los hijos, eso puede cambiar. Son realidades que pueden cambiar. El punto es que pueden mejorar o empeorar. Las realidades momentáneas cambian. Lo que usted está viviendo ahorita cambia. A veces tarda, pero va a cambiar. Pero la realidad suprema, ¿cuál es la realidad suprema? La realidad suprema es Dios y todo su reino. No nada más Dios, sino todo lo que Él es y hace. Todo lo que Él, ¿verdad? Influencia, todo lo que Él, desde su morada celestial, realiza. Y la verdad es que es mucho más amplia la realidad suprema de lo que estamos conscientes. Es una realidad que Dios es todopoderoso, es una realidad. Es una realidad que Jesucristo es el Rey de Reyes. Es una realidad, es muy cierto, es verdadero, que Dios nos ha dado un lugar con Él en los cielos. Eso es una realidad. Es una realidad que viviremos con Él eternamente. Son realidades al igual que las que está usted viviendo aquí. Así como es real que quizás tienes una enfermedad crónica, también es real que Dios es sanador. Y eso es lo complejo de este asunto. Que el Señor empezó a mostrarme la realidad suprema es eterna y no cambia. La realidad temporal sí cambia, pero la realidad suprema no cambia. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso no cambia. Usted y yo cambiamos, el mundo cambia, las circunstancias cambian, nuestras realidades momentáneas cambian, pero Dios sigue siendo el mismo. Sus promesas siguen siendo sí y amén en Cristo Jesús. Es una realidad que Él es bueno. Él es bueno, a pesar de que te esté yendo mal. Es una realidad que Dios es perdonador. Es una realidad que Dios es misericordioso. Ahora, esto es lo que los profetas hacían, hermanos. Estar hablando de la realidad suprema. En eso consiste, escúcheme bien, en eso consiste el ministerio profético, en hablar la realidad suprema. Y Dios quiere que su iglesia, o sea, usted y yo, y todo cristiano, todo creyente, todo nacido de nuevo, sea esa voz profética. Hablar de profecía quizás pues tendría yo que enseñar mucho de esto, pero no, cada quien puede tener su concepto de esto. Pero la profecía básicamente es hablar las cosas del cielo. Nuestro Señor Jesucristo resumió
las dos realidades en un versículo en que está en Juan capítulo 16. Vaya conmigo a Juan capítulo 16. Evangelio de San Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. ¿Ya llegó por ahí? Vamos a leer el versículo 33. Juan 16, 33 dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Y luego dice: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Aquí están las dos realidades. La realidad momentánea: en el mundo tendrás aflicción. La realidad suprema es: confía, yo he vencido al mundo. Son dos realidades que conviven. Y el punto es que a veces sentimos o pensamos o creemos que si yo vivo una realidad momentánea dura o difícil, cambia la realidad eterna o suprema, y eso no es verdad. Es decir, que si me está yendo muy mal, llego a creer que Dios no es bueno. O si estoy sufriendo mucho, puedo llegar a pensar que Dios no me ama. Y no es así. Tu realidad momentánea no cambia, no elimina la realidad suprema. Y es algo que el Señor quiere que tengamos mayor conciencia. Mire, hay una historia que escogí, porque realmente la Biblia está llena de historias en donde se manifiestan las dos realidades, la momentánea y la suprema. Pero esta en particular la escogí para que podamos ilustrar todavía más lo que le estoy tratando de enseñar. Segunda de Reyes, vaya conmigo al segundo libro de Reyes. En el capítulo 4. Segunda de Reyes en el capítulo 4. ¿Ya llegó? Segunda de Reyes capítulo 4. Mire, vamos a leer varios versículos, comenzando desde el versículo 1. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciéndole: tu siervo mi marido ha muerto. Fíjese ya su realidad. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Aquí está mostrando su realidad. Está hablando de una mujer viuda. Una mujer con hijos, viuda, pero además endeudada. Se murió mi marido y está viniendo el de Electra, Gol. Me está cobrando y no tengo dinero. O sea, viuda y endeudada. Esa es su realidad. Y además dice: mi marido era temeroso de Dios, era de los profetas. O sea, mi marido servía a Dios. Pero mi realidad está difícil. Se quieren llevar a 2 de mis hijos como siervos. El acreedor, o sea, al que le debemos, se quiere cobrar con mis hijos. Entonces aquí vemos la intervención del profeta. Acuérdese que la voz profética, ¿para qué está? Para hablar de la realidad suprema. Fíjese lo que hace, le dice Eliseo el profeta. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide
para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él le dijo: ya no hay vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Vemos uno de los milagros más asombrosos. Pero, ¿qué hubiera pasado si el profeta no habla de la realidad suprema? Se hubiera quedado solo en una historia triste. Por favor, escúcheme lo que le estoy diciendo. Se hubiera quedado solo ahí, en una historia triste. Pobre mujer viuda, endeudada, desesperada. Pero gracias al varón de Dios, que hizo su función y habló y estableció la realidad suprema por encima de la realidad momentánea, y la afectó y la cambió. Pero repito, ¿qué hubiera pasado si el varón de Dios solo escucha y le dice: voy a orar por ti? Y no ora, aparte de todo, ¿no? Porque luego eso hacemos: voy a orar por ti y no oras. Dios me ha dicho dos cosas en cuanto a la realidad suprema que hoy tenemos que tomar en cuenta. Dos cosas. Número uno, es necesario, iglesia, es necesario, a cada uno le hablo, si supiera su nombre de todos, le diría: es necesario Ana, es necesario Raúl, es necesario Marco, es necesario Citlali, es necesario que estés consciente la mayor parte del tiempo posible de la realidad suprema. Es necesario que estemos conscientes de la realidad suprema. ¿Por qué? Porque es necesario que estés consciente de la realidad suprema. Porque si no estás consciente de la realidad suprema, la realidad momentánea te va a ahogar, te va a tragar, te va a superar, te va a deprimir, te va a derrotar. Así de fácil. ¿Quién de aquí no tiene problemas? Para que nos pase la receta. Todo mundo tiene una realidad difícil. Unas están más que otras. Hay realidades muy complicadas. De hecho, hay quien se ahoga literalmente en un vaso de agua. Que cuando habla con otro dices: no manches, y yo que estoy bien afligido por esto, y esta persona, mira nomás el problema, no, que tiene y está bien feliz. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué alguien se quiere casi suicidar por su realidad momentánea? ¿Por qué alguien está deprimido por su realidad momentánea? ¿Por qué alguien está totalmente triste, sin sentido a la vida con su realidad momentánea? ¿Sabes por qué? Porque no tiene conciencia de la realidad suprema. Aunque seas cristiano. ¿Cuántos cristianos deprimidos hay? Muchos. ¿Por qué están deprimidos? Porque no están conscientes de la realidad suprema. El apóstol Pablo decía: yo estoy en apuros, realidad momentánea, pero no desesperado. Qué hermosa combinación. Estoy en apuros, pero no desesperado. Estoy derribado, así lo dice en Corintios. Estoy derribado, pero no estoy destruido. Pero los cristianos: estoy derribado, y hasta ahí. Estoy en apuros, y hasta ahí. No hay conciencia de la realidad suprema. Qué importante es. Ahora escúcheme bien.
Mi esposa y yo como sus pastores debemos a mirar más allá, vas a quedarte atorado el resto de tu vida. Porque la realidad momentánea te puede ahogar, afligir. El Señor, no sé, yo siento una urgencia en mi espíritu por esto. ¿Y sabe por qué? Porque las cosas están difíciles simplemente en la vida. ¿Cómo vamos a estar conscientes de la realidad suprema? Porque yo estoy seguro que yo le digo, Dios es bueno y decimos amén. Mire, una cosa es decir amén y otra cosa es tener conciencia de eso. Porque somos buenos nomás para reaccionar, sin pensar, sin meditar, sin asimilar, sin saborear la verdad. Y eso se nota incluso cuando adoramos. Porque cuando adoramos, la letra de los cantos solamente nos está ayudando precisamente a profundizar en las verdades bíblicas. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. Qué verdad, qué realidad suprema tan preciosa. Pero usted solo la puede repetir como un perico y ya. O usted puede meditar en eso y experimentar fuerza interna, lo cual afecta tu realidad momentánea. ¿Cuántas veces te ha pasado que tú llegas así como trapo exprimido y sales vigorizado de la reunión? ¿Por qué? Porque todo lo que sucedió ayudó, contribuyó a que tu realidad momentánea ya no te aprisionara. Porque igual sales y sigues con el problemón, pero ya no te está agobiando igual. Ya no estás con el dolorón de cabeza y de hombros y deprimido, sales diferente. ¿Por qué? ¿Cambió el problema? A lo mejor no. Lo que cambió, ¿qué fue? La conciencia de qué? De la realidad suprema. Tú te das cuenta que tu Dios vive y reina por los siglos y que eres más que vencedor y que Él está en su trono, y eso es una verdad por encima de todas las verdades. Y eso cambia lo que vives. Pero ¿sabes qué? Aun cuando nosotros nos esforzamos, aun cuando yo me ponga a gritar y a decir, si tú no aprendes por ti mismo a crear esta conciencia constantemente, hermanos, tu cristianismo va a ser muy superficial. Dios nos dice en Colosenses, ve conmigo allá Colosenses.
Estamos hablando de una realidad suprema que es por encima de mi realidad temporal. Colosenses capítulo 3. Fíjate lo que Dios nos dice aquí, un consejo valiosísimo para poder tener más conciencia de la realidad suprema, de Dios y de su poder y de su grandeza y de su persona. Colosenses capítulo 3. ¿Ya llegó? Nuevo Testamento. En el capítulo 3 leemos versículo 1 y 2. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto es una práctica que todos tenemos que ejercitar por sí mismos. Es cierto que a veces, repito, necesito un consejo, una ayuda, una opinión, una oración, pero yo tengo que aprender a poner mi mirada en las cosas de arriba. Eso lo tiene que hacer usted por usted mismo. Yo no puedo hacer eso por usted. Pon la mirada en las cosas. Pero a veces ni saben ni cómo. ¿Cómo se pone? O sea, tengo que andar mirando al cielo y si me caigo, pastor. O sea, obvio, no es así. Trae a tu memoria quién es Dios, qué ha hecho Dios, cómo es Dios. Conoce a Dios, describe su poder, su gracia, y eso es una realidad, aunque no lo sientas. ¿Sí me escuchaste? Aunque no lo sienta, porque ese es el conflicto. Es que yo no siento que Dios me ama. ¿Y acaso por eso la realidad suprema cambió? Estamos tan acostumbrados a vivir y a movernos por lo que sentimos. Es que yo siento que Dios no me escucha. Bueno, eso sientes tú, pero ¿qué dice Dios? Es que siento que Dios está enojado conmigo. Eso sientes tú, pero ¿qué dice Dios? Realidad suprema. Y sabes que de verdad eso le toca a usted. Por eso es tan importante estar meditando constantemente en la Biblia, no solo leer por leer. Ayer hablábamos con Fernanda de eso. Los chicos de la alabanza tienen ese compromiso. ¿Quieres estar en el ministerio de la alabanza? Tienes que leer la Biblia por todos los días, un capítulo diario. Y eso que les dejo descansar sábado y domingo. Y yo le decía a Fernanda: mira, yo sé que algunos solo lo hacen por cumplir, pero por lo menos lo hacen. Pero también veo, cuando leo, que algunos sí se metieron, sí profundizaron, sí le masticaron. O sea, sí tuvieron esa comunión con Dios que les ayudó a elevar su mirada de su situación momentánea. Porque en el mundo tendrás aflicción. Esa es una realidad. Pero confía, yo he vencido al mundo. Esa es otra realidad. Una realidad más alta. No estamos hablando de negar la realidad momentánea, porque eso es algo religioso y falso. Por fe ya no me duele, y traes el doloronón. No va así, hermano. Por fe soy sano, ¿verdad? Y todo fracturado. No, espérate. No va así. Cuando oramos, ¿te duele? Sí. ¿Te duele? Sí. Mejor le digo que no para que la hermana no se agüite, ¿verdad? Porque me está insistiendo ya. No, ya no, pero sí te duele. No se trata de eso.
Se trata, mira, cuando eres sano y eres sano. No de que por fe, mi matrimonio está arreglado y estás firmando el divorcio. Yo, espérate, tu realidad es que estás en broncas y muy fuertes. Pero eso no significa que Dios no puede ayudarte. Eso no significa que hay esperanza. Eso no significa que no hay respuesta. Sí la hay. Ahorita a lo mejor no la veo, pero la hay. Ahí está la onda de la fe. No es negar, ¿verdad? Porque eso es vivir en pues, negación, o sea, no. Tenemos que aprender mucho a mirar la realidad suprema. La Biblia dice en Hebreos, fíjate cómo dice de Hebreos, conmigo Hebreos, capítulo 11. De hecho, todo el capítulo, que es el capítulo de la fe, habla de esto, de cómo los hombres y mujeres de Dios, a pesar de su realidad momentánea, aprendieron a vivir y a ver y a caminar en base a la realidad suprema. Aquí un ejemplo es Moisés. Moisés dice en Hebreos capítulo 11, leemos el versículo 20, déjeme ver cuál. 27, Hebreos 11, 27 dice, por la fe, está hablando de Moisés, dejó a Egipto. ¿Cómo está eso de que por fe dejó a Egipto? Es decir, ¿lo declaró? No, o sea, vivía en Egipto, pero salió de Egipto. ¿Por qué salió? Porque entendía que Dios tenía un plan más alto. A eso se refiere que por fe dejó a Egipto. No es de que por fe, vivo por fe y no hago nada y no trabajo. Eso no es vivir por fe, eso es ser flojo. Vivir por fe significa que te esfuerzas confiando en que Dios te va a prosperar. Porque luego dicen, ay, es que yo quiero aprender a vivir por fe, y van y se quedan en su casa encerrados pensando que les van a tocar la puerta. Aquí le traigo un pollo rostizado porque Dios me dijo. Bueno, sí puede suceder eso, pero no va a suceder todos los días. Vivir por fe es, Señor, encomiendo a ti mi camino, confío en ti y sé que tú harás. Y me esfuerzo y soy valiente como dice tu palabra. Y sé que tú prosperarás mi camino. Eso es vivir por fe. Entonces aquí él sale de Egipto por fe porque sabía que él tenía un plan más alto. Seguimos leyendo. Dice, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. Fíjese cómo se sostuvo. Como viendo a quién. A invisible. Porque obviamente cuando sale de Egipto, si usted se acuerda por qué salió de Egipto, o sea, o cómo fue que salió de Egipto, salió huyendo porque mató a un egipcio. Y se da cuenta, ¿verdad? Y también se da cuenta el faraón, y obviamente se lo iban a agarrar y no sé, lo iban a encarcelar, o yo no sé qué le iban a hacer, lo iban a sentenciar. Y él sale y dice, no temió la ira del rey, porque él sabía que Dios tenía otro plan. Pero ¿cómo es que se sostuvo a pesar de su realidad momentánea? Mirando al invisible. Es así, hermanos, como es la vida cristiana. ¿Tienes problemas? Sí. ¿Cómo me sostengo? Mirando al invisible. No voy a dejar que los problemas me agobien. ¿Por qué? Porque hay una realidad suprema. Pero si no puedo ver la realidad suprema, pues voy a estar empastillado todo el día. Para despertarme en pastillo, para dormirme en pastillo, ¿verdad? Para que me dé hambre, para que no me dé hambre, o sea, empastillado todo el tiempo. Si hacemos esto, de mirar al invisible, de aprender a ver la realidad suprema, la realidad momentánea no te va a absorber. La vas a sufrir, pero no te va a absorber. Simplemente piensa, ¿cómo le hacían los mártires? ¿Qué tenían?
El poder del Espíritu, sí. Pues tú también se supone que tienes la llenura del Espíritu Santo, ¿o no? Es que aprendieron a mirar las cosas de arriba. Iglesia, vamos a aprender a mirar las cosas de arriba. La primera cosa es esa. Número uno, es necesario mantenernos conscientes lo más posible de la realidad suprema, por encima de mi realidad momentánea. Número dos, somos llamados, usted y yo, todos, no nada más yo, todo cristiano, todo hijo de Dios, toda hija de Dios, somos llamados a hablar de la realidad suprema. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 2. Ahí andamos por Hebreos, andamos cerquita. Primera de Pedro capítulo 2. ¿Ya llegó? Primera de Pedro capítulo 2. Vamos a leer el versículo 9. Y está hablando de usted y de mí. ¿Ya está? Primera de Pedro 2:9 dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hasta ahí, amén, 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 amén. Sí, amén, porque eso es una realidad. Pero dice, ¿para qué? Y ahí ya no hay amén. ¿Para qué eres pueblo adquirido por Dios? ¿Para qué eres rey y sacerdote? Soy rey y sacerdote. Sí, amén. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso eres salvo, para eso eres santo, para eso eres más que vencedor, para eso eres pueblo de Dios, para eso eres llamado cristiano, para anunciar que hay una realidad por encima de la realidad que la gente vive. Allá afuera la gente solo está consciente de su realidad momentánea, pero tú conoces otra realidad y no te debes callar. Tienes que hablar de ella, porque para eso te tiene Dios aquí. Es que qué pena, qué penita, qué pena. Pues con todo pena y penita, habla de tu realidad suprema. Pero a veces no hablamos porque no estamos conscientes de ella. Y a veces el cristiano empieza a escuchar al no cristiano, y el cristiano se está quejando más que el no cristiano. O sea, tal pa' cual. ¿Dónde está la diferencia? Admito que tengo problemas, los tengo, pero tengo un Dios. Pues ¿dónde está tu Dios? Entonces, ¿por qué a ti no te sana? Pues no, que tienes una realidad suprema. Mira, si no me sana, cuando me muera, voy a estar con Él. Pero tú, no sé. Esa es una realidad. Somos llamados a hablar de la realidad suprema. Usted y yo tenemos que hablar esto. Ahora escuche bien. Todos, y cuando digo todos, es todos, hasta los jovencitos, guapos, todos somos llamados a hablar. ¿Por qué? Porque todos somos responsables de influenciar a las generaciones. Todos. Hay personas con las cuales mi hijo tiene contacto y yo no tengo contacto.
es responsable de hablar de su realidad suprema. Hay personas con las cuales tú hablas que yo ni conozco. Cada uno de nosotros somos responsables de influenciar de alguna manera, de anunciar que hay una realidad suprema. Porque hay de nosotros. Mire, hay muchos versículos tristes en la Biblia, pero vamos a leer uno de los tristes. Y tiene que ver con lo que le estoy diciendo. Vamos a Jueces. Ya los de la alabanza lo leyeron. Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2. ¿Ya llegó? Jueces capítulo 2. Vamos a leer el versículo 10. Jueces 2:10 dice: y toda aquella generación, fíjese, está hablando de generaciones, también fue reunida a sus padres, es decir, se murió la generación, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Eso es un versículo triste. Se murió una generación. Ahí está la tristeza. No, ahí no está la tristeza. La tristeza está en que se levantó una generación que no conocía a Dios ni su obra. ¿Por qué? Porque la generación que murió no hizo su trabajo. Porque les daba vergüenza, penita. Yo no sé por qué. Si usted y yo no hacemos nuestro trabajo de comunicar, de anunciar, se puede levantar una generación que no conozca a Dios. Usted y yo pues ya lo conocemos, ya nos morimos, ya estamos allá, pero hay una responsabilidad. Y esto es en todos, no importa la edad que usted tenga. No sé quién sea el más viejito o más viejita aquí, no levante la mano, pero usted también. Y ahorita tenemos precisamente esa preocupación de parte del Señor con nuestros niños. Y cuando hablo de nuestros niños, hablo de los niños de la iglesia. Un año sin que los niños vengan a la iglesia. Un año. En un año pasan tantas cosas. Y si no hacemos algo todos, ay, es que eso le toca a Gaby, ella es la encargada de los niños. No, eso nos toca a todos. Ay, pero es que yo no tengo niños. Pero usted tiene a Cristo. Y a Cristo le preocupan los niños. Y si usted no tiene niños, usted los puede enseñar, usted puede orar por ellos, usted los puede invitar a la iglesia, o sea, usted puede participar. Pero si no hacemos algo, generaciones se pueden perder porque no anunciamos las virtudes de aquel, no hablamos de la realidad suprema. Ahora, algo que está sucediendo que yo obviamente no había visto en mi corta vida de 52 años, es que hoy el mundo está provocando realidades muy falsas. Ahora, yo sé que todo el tiempo ha habido falsedad, mentira y engaño, ¿no? Pero hoy en día eso es más fuerte que nunca, al menos así lo veo yo. ¿Por qué le digo esto? Simplemente
Las redes sociales, la que usted quiera, redes sociales, están llenas de realidades falsas. Los dichosos filtros contribuyen a una realidad falsa. Ay, para que me vea más blanquita porque salí reprieta en la foto, pues ponle un filtro. Ay, que se me ve el pelo un poquito más güerito, ponle un filtro. Ay, no me alcancé a maquillar ahí, ponle el filtro de las rayas y las pestañas. Y sobre todo, la boca sexy. Porque es lo de hoy, ¿no? Ay, que se me quiten un poquito las arrugas, ponle un filtro. Ay, el Photoshop que me rebane la panza, pues hazle. Pura realidad falsa. Y obvio, sonríe como que eres feliz. Dígame si no es verdad. Nosotros mismos hacemos eso, o sea. Ya se tomó la foto. No, que muy feliz. ¿A quién quieres engañar? Todo Hollywood, realidades falsas. Mire, voy a decir algo que a lo mejor los adultos mayores quizás no entiendan, pero que los chavos sí. WandaVision. A los chavos, Si usted no sabe, señora o señor, ¿qué es WandaVision? Pregúntele a su adolescente. Él sí sabe. ¿Qué tiene WandaVision? No estoy diciendo que es del diablo, pero fíjese, yo ya me receté todos los capítulos. WandaVision. Y yo observaba y dije, una mente inmadura que está viendo esto le provoca deseos de tener poder. Pero ¿de dónde sale el poder de acuerdo a WandaVision? Bruja. Y de la brujería. Bruja. ¿Y qué crees? Que por eso se meten a la brujería. Porque les provocan una realidad fantasiosa de controlar. Una mente inmadura. O sea, uno dice, pero bueno, aquí me entretiene la WandaVision, ¿no? Pero uno que fantasea, una mente adolescente o niña, porque resulta que los niños ven eso. Y como no me salen los rayos y centellas, la mejor con la brujería. Son cosas tan sutiles. Y de eso está lleno el internet. Ahora, ¿a dónde voy con esto? ¿Es del diablo? No precisamente, hermano. Pero imagínese que usted tiene niños de 8 años que tienen un año que no vienen a la iglesia y que usted no les lee la Biblia porque ni usted la lee. Que usted no ora con ellos porque tampoco usted ora. Y que usted, para que se entretenga porque usted está cansado de trabajar, le deja la tablet o el teléfono. ¿Qué cree que está viendo la mayor parte del día ese niño de 8 años que no va a la iglesia, que no escucha de Dios, que no tiene contacto con el Espíritu Santo? ¿Qué cree que tiene dentro de él? Pura WandaVision. No, nomás es WandaVision. Hay un montón de series, o sea, yo nomás estoy mencionando una y otras que de verdad están bien feas. Eso es lo que tienen. Imagínense qué realidad se están formando ellos. Somos responsables de hablarles de una realidad suprema, de vivir una realidad suprema, de comunicar la verdad suprema a nuestros niños, porque yo no quiero que suceda lo que dice Jueces 2:10, que se levantó una generación que no
conocía a Dios, aunque sean sus propios hijos. El hecho que sean mis propios hijos no garantiza que conozcan a Dios si no hago algo. Si usted no hace algo, no crea que por chanfle va a suceder. Usted se tiene que asegurar que sus hijos entienden el evangelio, pero para eso usted lo tiene que entender. No lo estoy regañando, estoy preocupado. Somos responsables de hablar de estas cosas. Ahora, quiero terminar con los 5 minutos que me quedan. Le estoy compartiendo que somos llamados a hablar de la realidad suprema, todos. Sin embargo, escuche bien, tenemos que aprender a hablar de esa realidad suprema a pesar de tu realidad momentánea. ¿Por qué? Porque es muy fácil hablar de Dios cuando es pura victoria. Es fácil. Oh, mira, ven a Cristo, Él me cambió. Eso es una realidad también. Y ahorita estás enamorado otra vez y nos reconciliamos. Hasta engendramos otro chamaco después de 15 años. Imagínate cómo se puso la cosa. O sea, estamos rete bien. O sea, mientras está todo lindo, es fácil. Pero el punto es que no siempre está todo lindo. Y que cuando las cosas se ponen difíciles, uno no habla ya de la realidad suprema, porque el pensamiento es el siguiente: pues ¿cómo voy a hablar de Dios si yo estoy peor? Pues ¿cómo voy a evangelizar, verdad, si yo ya hasta estoy dudando? Pues ¿cómo voy a compartir de mi fe si yo siento que ni tengo fe? Pues mire, calladitos. Pero así no es la cosa. Tenemos que hablar de Dios a pesar de tu realidad momentánea. Por eso es que la tienes que percibir, porque si no la percibes, pues claro que no vas a poder, ni yo puedo. Mire, en la Biblia hay muchos ejemplos. Quiero mencionar uno rápidamente, Job. Vamos a Job capítulo 19. Job capítulo 19. Qué tremendo está este pasaje cuando yo lo leía. Job capítulo 19. ¿Ya está por ahí? Lo espero tantito porque está Job 19. Vamos a leer algunos versículos. Está Job hablando porque en todos estos capítulos hay diálogos de los amigos de Job y después también es Job y Dios. Pero esto que vamos a leer son palabras de Job. Job dice, 19:6, dice: sepan ahora que Dios me ha derribado. Ay, fíjese las palabras de Job. Y me ha envuelto en su red. Versículo 8. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. O sea, fíjese lo que está diciendo Job. Dios hizo eso conmigo. Versículo 11. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Ay, Job está diciendo esto de Dios. Versículo 19. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh, ustedes, mis amigos, tengan compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Todo el capítulo habla de su realidad, porque era su realidad. Si usted conoce la historia de Job, sabe que sus hijos se murieron todos en un solo día,
que toda su riqueza en un día se acabó porque casi pasaron un montón de cosas, que la mujer también se le volteó, que él recibe una enfermedad en su piel, etcétera. O sea, su realidad era esa. Pero dentro de su realidad momentánea, que era horrible, fíjese lo que dice en el versículo 25: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. O sea, estoy sufriendo, sí, pero hay una realidad por encima de mi realidad. Yo sé que mi Redentor vive. A pesar de lo que estés viviendo, eres llamado a hablar de tu realidad suprema. Y hoy en día hay ejemplos vivientes de personas que hablan de la realidad suprema a pesar de su realidad momentánea. ¿Cuántos de aquí han escuchado acerca de Nick Vujicic? Este hombre que nació sin brazos y sin piernas, hijo de unos pastores. O sea, una realidad terrible. ¿Quién quiere tener un hijo así? ¿Quién quiere estar en esa condición, sin piernas y sin brazos? Y la historia de él, porque él la cuenta, él intentó suicidarse a los 10 años porque la realidad momentánea lo absorbió. Hoy en día, a pesar de su realidad momentánea, porque sigue sin brazos y sin piernas, él predica a Cristo por todo el mundo. Mi propio pastor, Juan Speaker, poca gente conoce su realidad momentánea. A él se le ve sonriente la mayor parte del tiempo, los que lo conocemos. Él refleja una paz, un amor todo el tiempo. Pero si usted conoce un poquito su realidad momentánea, él tiene una esposa con enfermedad mental, es bipolar. Una hija que es bipolar. Y los que entienden estos problemas son problemas tremendos. Pero esta realidad momentánea no hace que él se calle. Él sigue hablando de su Redentor, de que hay un Redentor y mi Redentor vive. A pesar de lo que vivo, me callo. ¿Sabes por qué esto te estoy hablando? Porque yo llegué a pensar que necesitaba sentirme bien para hablar de Dios. Aunque no te sientas bien, haz el bien. Aunque no te sientas bien, haz el bien. Porque la realidad suprema es real. Es real. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos un momento. Yo espero que Dios haya hablado a tu corazón, porque Él es real, su poder es real, su amor es real, su espíritu es real, su victoria en la cruz es real, sus bendiciones son reales.
es una realidad suprema. Qué importante es que mantengamos esa conciencia el más tiempo posible, porque saliendo de aquí vas a empezar a ser bombardeado de pura realidad momentánea, de pura realidad terrenal, de problemas, de situaciones duras, que si no miras hacia arriba, que si tú no volteas hacia el cielo, que si tú no prestas atención a la realidad del cielo, las realidades de la tierra te van a ahogar. Hoy le ruego al Señor que nos ayude a no callar. Acaba de morir un amigo mío que es pastor. Yo lo casé. Estuve en su casa más de una vez, en su iglesia más de una vez. Era un hombre de Dios ahí en Yuriria, Guanajuato. Una voz que fue apagada. Una voz que en esta tierra ya no hablará más. Pero hoy yo le ruego al Señor que despierte más voces. Que hoy tomes esa decisión. No me voy a callar. Hablaré de mi realidad suprema. Hablaré de mi Redentor, porque Él es real. Y yo no voy a dejar que se levante una generación que no conozca a Dios. Si usted está conmigo en eso, no permitir que se levante una generación que no conozca a Dios, por lo menos no a los que podemos alcanzar. Estamos muy a tiempo de influenciar a nuestros niños, a nuestros adolescentes. No esperes que pase otro año, otros 2, otros 3 años. Hoy es tiempo de hacer ajustes. Hoy es tiempo de determinarte, mirar al invisible y vivir esa realidad y hablar a cuantos puedas. Si usted está conmigo, dígaselo al Señor. Yo quiero, Señor, hacer algo para que no se levante una generación que no te conoce. Aunque yo no tenga niños chiquitos, porque los míos son jóvenes, pero me duele ver a los hijos de mis hijos espirituales. Y yo quiero que esos niños y esas niñas conozcan a Dios. Yo no sé cuántos años Dios me dé de vida, porque si ese amigo mío que murió era de mi edad, pero mientras me dure el aliento, y aunque a veces yo no me sienta bien, yo no dejaré de hablar de aquel que me ama con amor eterno. Ayúdanos, Señor, a estar conscientes de la realidad suprema. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Gracias.